Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. ¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes en su programa Hace tiempo y allá lejos, donde la magia del pasado se hace presente por aquello de que recordar es vivir. Hoy hablaremos sobre un fenómeno natural que a su paso por Paraguaná no solo dejó lágrimas, sudor y sangre, sino también recuerdos trágicos que todavía perduran en la memoria de algunos que escucharon lo sucedido en labios de sus abuelos. En lo que a mí respecta, debo decir que las primeras informaciones recogidas sobre ese ciclón tropical las obtuve cuando niño, gracias a los relatos de mi abuela, que a su vez los había escuchado de mi bisabuela. Igualmente, a través de la lectura y relatos de otras personas, fui obteniendo más datos sobre este hecho que la historia y tradición paraguanera describe como la tormenta de 1877. Mi abuela Efigenia Bret Núñez, cuando le preguntaban la fecha de su nacimiento, respondía muy orgullosa: nací en el año de la tormenta. Pero lo más curioso es que nació exactamente el 22 de septiembre, precisamente el mismo día en que comenzó la siniestra tempestad. Significa entonces que si peligroso fue el año en que nació mi abuela, también lo fue mayo de 1911, mes en que nace mi madre María Josefa Bret, y casualmente el mes en que se inicia la sequía de la tristemente recordada hambruna del año 12. Es decir, la época en que murieron muchos paraguaneros que no soportaron 17 meses de verano. De modo que después de conocer esos tiempos malos en que nacieron mis antepasados, debo dar gracias a Dios de estar vivo, no obstante a que nací en tiempos en que estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial y momentos en que la población de Las Piedras era un cuartel militar de marines norteamericanos
que resguardaban los barcos petroleros que circulaban por el Caribe. Como han podido observar, no ha sido fácil llegar hasta aquí para seguir contando a ustedes, queridos televidentes, las crónicas y relatos de esta tierra maravillosa, querida y bondadosa. Se multiplicaban solo por la creencia que donde comían 2 podían hacerlo 4, y donde comían 4, ¿por qué no hacerlo 8? Y así sucesivamente hasta llegar a 16, que era más o menos la medida chiquita para decir que era una familia completa. Ahora bien, sabemos que en esos tiempos había muchas limitaciones, muchas necesidades, sobre todo con el agua, pero aún así logramos salir adelante. Sin embargo, debemos estar claros que la situación de hoy en relación a los tiempos pasados no ha variado mucho, ni tampoco es color de rosa que digamos, motivado a lo que todos sabemos: falta de alimentación, medicinas, inseguridad, agua, luz y un elemento nuevo que empieza a integrarse a nuestra sociedad, como lo es la anarquía, de estarse peleando unos a otros hasta por un rollo de papel sanitario. Es decir, estamos cayendo en una situación económica que creíamos ya superada gracias a la riqueza petrolera, a los adelantos tecnológicos y mejor educación que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Lamentable no es así, porque la mala aplicación de políticas erradas en la economía y la deshonestidad en el manejo de la cosa pública vienen arrasando con todo lo que encuentran a su paso, como en su tiempo también lo hizo la tormenta caribeña que azotó la mayor parte del oriente paraguanero hace ya unos cuantos años. Ahora bien, refiriéndonos a la tormenta de 1877, debo decirles que existe un testimonio escrito por Leontiné Perignon de Roncayolo, distinguida dama francesa que para el momento del suceso se encontraba vacacionando junto a su esposo en las bellas playas de Adícora. Al respecto, en su libro titulado Recuerdos, nos dice que este ciclón comenzó a las 10 de la noche del 22 de septiembre con vientos huracanados acompañados de lluvias torrenciales. 8 horas continuas estuvo lloviendo y fue más que suficiente para acabar con el sembradío y animales domésticos, menos las gallinas, que como cosa curiosa se salvaron milagrosamente. En su relato, la periodista nos apunta que la próspera ganadería existente se redujo casi en su totalidad. Las quebradas se desbordaron de su cauce natural para acabar con las empalizadas de los conucos. Las casas de barro se derrumbaron casi todas y hasta la de mamposterías sufrieron grandes daños en los techos debido a que las tejas impulsadas por el torbellino se vinieron al suelo. En cuanto a los puertos de Adícora y los taques, no escaparon a este ataque natural, ya que
Las débiles estructuras portuarias quedaron inutilizadas y las barcas pesqueras destruidas. Total, un desastre de grandes dimensiones. También Juan de la Cruz Esteves, recordado cronista de Pueblo Nuevo, nos dejó algunas anotaciones que recabó de personas mayores, quienes a su vez por vía oral habían recogido de sus familiares ascendentes. Entre tantas cosas, había el relato de un niño perdido durante el huracán en la población de Lato. Su nombre era Antonio López Peña, hijo de José Jesús López y de Matilde Peña. Según cuentan, su madre lo llevaba en sus brazos al momento que fue tumbada por el viento, lo cual ocasionó que el infante desapareciera en la oscuridad. Pero gracias a Dios y tras una intensa búsqueda, fue hallado sano y salvo en horas de la madrugada, lo cual hizo pensar a los vecinos que se trataba de un milagro, porque muy cerca donde lo encontraron está la quebrada de Guanibativa, que para el momento tenía una fuerza arrolladora que a su paso se llevaba todo lo que encontraba. Por su parte, la iglesia de Pueblo Nuevo estaba repleta de fieles temerosos que arrodillados imploraban misericordia celestial ante el Altísimo. La oración de San Bartolomé, que entre otras cosas dice: aplaca, Señor, tu ira, tu justicia, tu rigor. Dulce Jesús de mi vida, misericordia, Señor. Se escuchaba de los tartamudos labios de asustados creyentes. Por su parte, el párroco de entonces, Melesio Hidalgo, desde el púlpito de la iglesia, pedía castigo del cielo para los masones y su miembro más importante, el presidente Guzmán Blanco, a quien se le acusaba de desafueros anticlericales. En fin, todo una tragedia que dejó sin techo ni alimentos a mucha gente que solo sabían trabajar la tierra y criar sus animales y formar sus familias honestas. Gente que sufrió, pero que se crecía en las dificultades gracias a la cooperación y el compañerismo que permitía levantar su ánimo, su voluntad y por supuesto su rancho de nuevo para continuar la lucha por la supervivencia. Mi abuela diría hoy: Ave María Purísima, sin pecado original. ¿Cómo se han ido perdiendo los valores de este pueblo que antes era sano, sanito? Quiera Dios que escuche esa plegaria a Dios para que vuelvan a renacer los sentimientos de hermandad que había en los paraguaneros de hace tiempo y allá lejos.